Hola, estamos ya en nuestro vídeo 4 y continuamos con nuestros mitones. Vamos a empezar haciendo 8 puntos en nuestro segundo color. La última vuelta hicimos 7, ahora vamos a hacer 8. Vamos 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos uno más sobre el que en la vuelta anterior habíamos hecho en nuestro color de base. Cambiamos al color de base y hacemos 2 puntos. Aquí 1 y 2. Cambiamos al segundo color y hacemos un solo punto. Aquí y volvemos a cambiar al color de base para hacer 2 puntos como hicimos a este lado. 1 y 2. Y volvemos a cambiar al segundo color para hacer los 8 puntos de este lado. Cuando llegamos aquí, pues en color base hasta dar la vuelta. Ya di la vuelta y volvemos a cambiar a nuestro segundo color. Y esta vez vamos a hacer 9 puntos, uno más que antes, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos uno más que lo empezamos y lo cerramos con nuestro color de base y solo nos queda un punto aquí en color de base. Lo cerramos con el segundo color, cogemos el punto, lo cerramos con el color de base, hacemos un punto, volvemos a cambiar al segundo color y hacemos nuestros 9 puntos. Y así es como va quedando. Está quedando bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Y mientras que hago estos puntos, pues quiero aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y suscriptoras, que son, vamos a ver, si tenemos a Gloria Janet, a Marianne, a Sergio Daniel, a Marcica. A todos, todas, les damos la bienvenida y también a todas las personas que se hayan suscrito, de quienes no tengo nombre, pero que sé que están ahí. Pues a todos, se me ha saltado aquí algo, vamos a corregir. Pues a todos doy la bienvenida al canal y os doy las gracias por seguirme. Espero que disfruten de los vídeos tanto como disfruto yo de hacerlos. Ahora aquí todo esto lo vamos a hacer en nuestro color de base y punto por punto hasta llegar al otro lado. Volvemos a cambiar aquí para comenzar nuestra nueva vuelta y va a ser exactamente igual a esta. De hecho, vamos a hacer 4 vueltas más igual a esta que ya hemos hecho, donde no vamos a cambiar de color,
O sea, si cambiamos de color, pero donde corresponde. Los mismos puntos que tenemos en el segundo color los vamos a repetir y así 4 vueltas más para hacer un total de 5 vueltas. Y quiero agradecer también los comentarios de Arani. Arani nos escribe desde Budapest. Ella está haciendo una mochila de los tutoriales que hicimos de la mochila Wayu. Pues ella está haciendo una mochila, pero ha adaptado los puntos para hacer una chiquita para su hija. Y la verdad es que le ha quedado preciosa. Me mandó unas fotos, me encantaron. Arani, te ha quedado linda, linda tu mochilita. También Jessica desde Chile, que también escribe, hace consultas. Y yo espero, Jessica, que te pueda ayudar, porque es verdad que se presentan dificultades cuando estamos haciendo, sobre todo al principio, se presentan dificultades. Pero no te desanimes, tú sigue adelante. Si tienes que deshacer, deshace. Si vuelves a hacer, que todo eso da práctica y ayuda a ver dónde nos hemos equivocado, dónde podemos remediarlo. Jessica. Antonia desde Córdoba, España. Antonia, ¿qué pasa, hija? También ha hecho una mochila preciosa, linda, linda, linda. Muchas gracias por seguirme. Y Gloria. Gloria también hace sus comentarios y agradezco muchísimo la confianza que depositáis en mí. Me alegro mucho poderos ayudar, orientar con lo que yo ya he aprendido, que no lo he aprendido todo, que esto uno aprende todos los días algo nuevo. Pero si en algo yo puedo ayudar, encantada lo hago. Bueno, pues lo dicho, como veis aquí, hemos hecho 2 vueltas exactamente igual. No sé si, a ver, que lo acerco un poquito. Aquí, ¿sí ven? Tenemos esta vuelta y esta, que son exactamente igual. Bueno, pues vamos a hacer 3 vueltas más hasta tener 5 vueltas, que fueron las que hicimos aquí abajo. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas que son exactamente igual. Yo las voy a hacer y nos vemos. Ya hice las 5 vueltas. Y ahora aquí volvemos a cambiar a nuestro segundo color. Y si hemos estado haciendo 9 puntos, ahora vamos a hacer 8. Vamos a ver, aquí, nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Cambiamos al color de base, donde antes habíamos estado haciendo con el segundo color. Ahora vamos a hacer uno con color de base junto con el otro punto que ya hemos venido haciendo. Es decir, tenemos 2 puntos en nuestro color de base. Cambiamos al segundo color para hacer un punto aquí y volvemos a cambiar al color de base para hacer 2 puntos.
1 y 2. Cambiamos al segundo color y hacemos 8 puntos igual que hemos hecho antes. Una vez llegamos aquí, cambiamos al color de base y damos la vuelta. En esta vuelta vamos a hacer un punto en el segundo color. Cambiamos al color de base y hacemos un punto. Lo empezamos, lo cerramos con el color de base y hacemos 5 puntos. Uno, 2, 3, 4. 5. Cambiamos al color de base. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al segundo color. Hacemos un punto. Cambiamos al color de base. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cambiamos de nuevo al segundo color. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de nuevo al segundo color. Y creo que me he equivocado. Aquí me he equivocado. Yo me he equivocado. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. Hacemos un punto en el color de base. Cambiamos de nuevo y hacemos el último punto en el segundo color. Volvemos a cambiar. Y aquí seguimos ya con el color de base para dar la vuelta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está quedando! Aquí comenzamos de nuevo. Hacemos un punto en el segundo color. Cambiamos al color de base y vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Cambiamos al segundo color y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al color de base y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al segundo color, hacemos un punto. ¡Ay! Entre otras cosas, tengo las manos heladas y cuesta un poquito más de trabajar. Aquí volvemos a cambiar. Hacemos 4 puntos.
1, 2, 3 y 4. Cambiamos de nuevo al segundo color. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cambiamos al color de base. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cambiamos al segundo color. Hacemos 1. Que lo cerramos en nuestro color de base. Para así continuar. Y esta vuelta ya la vamos a continuar en nuestro color de base. Y esta segunda hebra pues ya la podemos quitar. Porque vamos a hacer una vuelta ya de punto por punto con el color de base. Esto punto por punto. Dejadme que la haga. Y ahora vuelvo para decir cómo vamos a acabar la vuelta de nuestro mitón. El mitón prácticamente ya está acabado, pero ahora le vamos a hacer aquí un bordecito y se lo vamos a hacer en punto cangrejo. Vamos a deslizar aquí. Y el punto cangrejo, pues el cangrejo va para atrás, ¿no? Bueno, pues el punto cangrejo también va para atrás. Cogemos la lazada y cerramos. Nos vamos al punto anterior. Hacemos lo mismo. No sé si pueden verlo. Yo lo que voy es para atrás. Siempre tejemos hacia adelante, ¿no? De derecha a izquierda. Bueno, pues ahora lo estamos haciendo para atrás. Cogemos lazada y cerramos. Nos vamos al punto anterior. Perdón. Aquí. Y vamos para atrás. Siempre vamos para atrás. Y de esta forma se nos va creando aquí como un cordoncito. ¿Sí ven? Muy bonito. Y el acabado pues queda mejor para mi gusto. Porque luego, para gusto los colores, ¿no dicen? Pero a mí me parece que así queda un mejor acabadito. Es muy fácil el punto cangrejo. Es ir para atrás, ¿no? Pero el efecto es muy bonito. Ya le di la vuelta, ya estoy aquí. Aquí ya vamos a cortar. Y ahora ya con esta hebrita y nuestra aguja lanera, pues ya lo fijamos por el interior. En un principio el mitón está acabado. Podemos dar la vuelta. Estos hilitos también hay que esconderlos. Vamos a comprobar qué tal quedó. Y el mitón ha quedado tal que así. Esta parte me gusta, pero el dedito gordo creo que se ha quedado un poquito al desnudo. Entonces yo, para mi gusto, le voy a coger unas vueltas para que el dedito gordo también quede abrigado. Porque si no, este pobrecito va a pasar frío.
Entonces, me vengo aquí y engancho el hilo, la lana, en este caso, y le hago unas cuantas vueltas. Yo creo que con 5 vueltas vamos a tener. El primero queda enganchado y vuelvo a hacer un punto en el mismo sitio. Y ahora ya punto por punto voy dándole toda la vuelta. El cabito lo voy escondiendo también, ¿eh? Lo voy metiendo por dentro y así queda escondido. Y uno menos que luego tenemos que esconder con aguja. Así. Y le voy dando la vuelta a todo el dedito, la zona del dedo pulgar. Así. Y cuando llego aquí al final, pues aquí nos podemos un poquito confundir y pensar que esto es un punto, pero este no es un punto. Este es la unión que hicimos cuando cerramos el pulgar. Así que yo me voy al primer punto que he hecho ahora y continúo en espiral. Aquí vamos a seguir en espiral porque no tenemos cenefa, así que podemos hacerlo perfectamente en espiral. Así hasta 5 vueltas. Una vez hemos acabado las 5 vueltas, lo acabamos con nuestro punto cangrejo de igual forma. Voy a acabarlo y lo vemos. Pues ya lo he acabado. Ya le escondí todas las hebritas. Este dedito pues ya lo he abrigado un poquito más. Si lo quieren más alto, pues nada, se le da un poquito, una vuelta más, 2 vueltas. Y lo mismo aquí, que lo quieren que cubra más o que cubra menos, ya se va adaptando. Pero de momento el mitón quedó tal que así. Nos deja los deditos libres para poder teclear. Si estamos con el móvil o estamos con el ordenador, pues nos deja un poquito de movimiento en la puntita de los dedos, pero la mano está calentita. Bueno, ahora el reto es hacer el otro, que va al contrario. Bueno, no os voy a dejar solos ni solas. Lo vamos a hacer en nuestro próximo vídeo, ¿vale? De momento ya tenemos un mitón hecho y miren qué cosita más bonita. Ha quedado bonito, ¿eh? Y además único. No van a encontrar un mitón así en el mercado, jamás. Nos vemos en el siguiente vídeo para empezar a trabajar con el mitón izquierdo. Hasta luego.